somos tontos, ya comienza el circo pronto, tenemos domadores, marionetas. Bienvenidos a Son Cubano, un programa del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, un espacio de información y reflexión sobre el pasado, presente y futuro de la isla. Del fracaso, regalando una sonrisa y vendiendo abrazos, vengan para hacernos una foto. Muy buenas tardes tengan todos. Bienvenidos a una nueva emisión de Son Cubano. Compartirá conmigo, como siempre, Hernán Alberro desde España. ¿Qué tal, Hernán? ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, en el día de hoy vamos a hablar de dos artistas que están sufriendo el rigor de la dictadura cubana desde hace más de un año. Permanecen en cárceles de este país y están pendientes a que se ratifique la sanción que les han pedido. Me refiero a Luis Manuel Otero Alcántara y a Michael Osorno. El uno es artista de la plástica y el otro es un músico. Y para hablar sobre ellos, contamos con la presencia de Claudia Jean-Louis, curadora y activista y miembro del Movimiento San Isidro, y más tarde debe incorporársenos Jorge Enrique Rodríguez, periodista independiente y activista por los derechos humanos. Muy buenas tardes, Claudia. Buenas tardes, gracias por invitarme. Bien, alrededor de Michael y de Luis Manuel han surgido muchos criterios a favor generalmente, pero sobre todo la opinión. Vamos a hablar del guapo, de Fernando Rojas, y voy a explicar un poco rápidamente porque, bueno, esto se transmite para América Latina. Fernando Rojas es un viceministro de Cultura cubana que en 2 ocasiones los han retado por las redes y ridículamente ha ido a esos lugares y se ha filmado esperando para batirse. Bueno, Fernando Rojas ha cuestionado la posición artística de ambos amigos nuestros. ¿Se puede encerrar el arte en un criterio tan estrecho como el que maneja la dictadura cubana y este señor Fernando Rojas? Claudia, ¿qué pudieras decirnos con relación a esto? Bueno, ante nada decir que hace muchos años que dentro del mundo del arte discutimos justamente lo que es arte y lo que no es arte. Pero yo creo que ya cuando lo vemos desde una perspectiva como la que se ha visto en último tiempo en Cuba, sobre todo en la posición que han ido asumiendo las autoridades o aquellos que se consideran autoridades dentro del mundo del arte dentro de Cuba, me parece totalmente cuestionable, por supuesto. Creo que para Fernando Rojas, y esto yo sí lo digo desde un punto de vista personal, porque he estado muy cerca de él y él ha estado muy cerca de Luis Manuel Otero Alcántara, de mí, de Michael, de todos los artistas del Movimiento San Isidro. El hecho de identificar a Luis como un artista o no trasciende cualquier aval artístico de Luis Manuel, porque justamente él únicamente se guía por un criterio que, como todos sabemos, responde a un gobierno que decide o no en dependencia de sus intereses propios. Y ahí no estamos hablando de arte. Y ahí ni siquiera estamos hablando de una persona, más allá de cuál sea el cargo que ocupe dentro de Cuba, capaz de tener una sensibilidad artística. Y esto Fernando lo ha demostrado en diferentes ocasiones. Yo tuve la oportunidad de verlo directamente reaccionar cuando el 27 de noviembre todos aquellos artistas e intelectuales entramos al Ministerio de Cultura justamente a exigir una respuesta. Él era como la cara más visible que nos estaba haciendo frente allí. Y una vez más pudimos comprobar su incapacidad para determinar, ¿no?, cuando se enfrentaba siquiera a un grupo de artistas, de intelectuales, o para ni siquiera emitir un criterio. Me parece que la trayectoria artística, en este caso me atrevo a hablar sobre la obra de Luis Manuel Otero Alcántara. Yo soy historiadora del arte, o sea, me gradué en la Universidad de La Habana, estuve durante muchos años trabajando en Factoría Habana, pero más allá de mí,
Creo que la trayectoria de Luis Manuel Otero Artística como artista plástico trasciende ya el plano solamente de Cuba, o sea, los límites de lo que se puede considerar arte o no dentro de Cuba. Luis Manuel tiene una carrera sólida que viene desarrollándose muchísimos años, estoy hablando desde hace, o sea, desde 2010, Luis Manuel está haciendo arte dentro de Cuba. De hecho, ha estado en instituciones gubernamentales, como puede ser el Centro de Arte Wilfredo Lang, exposiciones curadas por curadores, valga la redundancia, como Nelson Herrera Isla, extremadamente reconocidos por personalidades como puede ser Fernando Rojas o todos los intelectuales que pertenecen a la institución dentro de Cuba. Ha estado en fundaciones como la Fundación Ludwig, porque sí, Luis Manuel ha expuesto en la Fundación Ludwig, como mismo ya decía que expuso en el Wilfredo Lang, ha estado en otras galerías como la Teodoro Ramos Blanco, ha estado de la mano de representantes del arte en Cuba, como pueden ser Samuel Riera, bueno, en fin. ¿Qué sucede con la carrera de Luis Manuel Otero Alcántara? Y es que en el momento en el que decide hacer el Museo de la Disidencia en Cuba, una obra que, vuelvo a este punto, se realizó como parte de una residencia artística que otorga artista por artista, en la mano de Carlos Garaycoa, otro artista reconocido dentro de Cuba. Luis Manuel es uno de los artistas que ganó esta beca en España, y como parte de esta beca él decide hacer esta obra Museo de la Disidencia en Cuba. Una obra ya, si bien la obra de Luis siempre ha sido cuestionadora, no solo para la parte enteramente política o para la posición del gobierno dentro de Cuba, sino también para una serie de situaciones, de problemáticas que hay dentro de la sociedad cubana, pero también a nivel internacional. Ya con el Museo de la Disidencia en Cuba, Luis Manuel asume una postura crítica directa al sistema político en Cuba, al gobierno de Cuba. Y aquí es cuando decimos nosotros que comenzaron los problemas ya de frente por parte de la Seguridad de Estado con respecto a Luis Manuel, y por supuesto toda la campaña de descrédito que sabemos que cuando un artista o cuando un intelectual dentro de Cuba asume esta postura crítica, todas las consecuencias que esto trae en detrimento de su propia figura aparentemente dentro de la isla. Como te decía, Luis ha ganado diferentes becas internacionales también, como ha sido la Tallera Siqueiro recientemente, fue también uno de los, a pesar de todas las problemáticas que hay sobre su figura, fue uno de los finalistas de la beca Cintas, una beca que se otorga acá en Estados Unidos, ganó Yandy Pavón, y bueno, próximamente también se volverá a presentar, que es una beca que también avala, no sé, su carrera, su reconocimiento, y ni siquiera desde el punto de vista como artista quizás más objetual, sino ese Luis Manuel que hace performance, algo tan complicado dentro del arte dentro de Cuba, algo que desde los años 80 para acá tanta importancia ha tenido también todo el devenir del arte como activador de diferentes puntos dentro de la sociedad en Cuba. Entonces, que alguien como Fernando Rojas diga o cuestione siquiera que Luis Manuel es artista o no, me parece a mí que deja en claridad su posición, ¿no?, como dirigente de la cultura dentro de Cuba al servicio de un sistema, al servicio de una dictadura, y también deja mucho que decir también de su profesionalismo a la hora de emitir un criterio, ¿no?, con algo tan complejo como puede ser justamente definir qué cosa es arte y qué cosa no es arte. Muchas gracias, pues muy buena tu respuesta. Ahora quiero irme un poco porque han tratado de denigrar a Michael Osorbo. Me da gracia, porque con lo que tratan de denigrarlo es con lo que él reconoce. Él sabe, él reconoce que es un marginal, que ha estado preso, que se ha criado en casas de otras personas. Entonces tratan de denigrarlo con lo que él realmente reconoce, como si ser marginal también fuera un delito, algo amoral. Y yo quisiera que un poco, tú que has estado muy estrechamente vinculado con ambos, nos hablaras un poco de la sensibilidad de Michael Osorbo. He visto cosas de Michael Osorbo que conmueven. Es una persona que arrastra gente y es una persona valiente. Quisieras que si pudieras hablarnos un poco de ese Michael Osorbo. Bueno, Michael es una de las personas, y eso ya lo digo en tono personal, más implicadas con esa Cuba que duele, con esa Cuba marginal, como lo han querido de tildar a él y a tantos otros, ¿no?, que también activan esas esferas de la sociedad cubana,
pero que también es nuestra Cuba, a la que todos pertenecemos. Eso es Cuba. Y ahí vemos una beta más clasista, racista de la dictadura en Cuba. Michael reacciona por sensibilidad. Michael es un ser humano que ha sufrido mucho, un ser humano que ha sufrido mucho en carne propia la discriminación, no solo por su color de piel, sino también por su forma de crecer como consecuencia de una situación familiar compleja, de una situación económica bien difícil a la que ha tenido que enfrentarse desde niño. Estamos hablando que Michael ha estado solo prácticamente toda su vida enfrentándose a todas las situaciones que sabemos que pueden presentarse dentro de Cuba. Y esto lo ha hecho crecer. No obstante, Michael ha sabido a través de la música, a través del arte, canalizar toda esa ira, toda esa necesidad de rebeldía que lleva consigo mismo, ¿no? A mí me maravillaba, y eso sí es una anécdota, de cuando uno caminaba por La Habana Vieja, esa conexión de Michael con la gente. O sea, ya eso yo lo había sentido con Luis Manuel, que es una persona extremadamente familiar, pero Michael es como si fuera La Habana Vieja, se funde ese límite entre La Habana Vieja, entre el barrio y quién es Michael, ¿no? Es como si o sea, ese edificio que está cayendo forma parte de él y esa persona que está en la esquina lo reconoce por las calles de La Habana, no como un extraño, no como un héroe, y ojo, también como un héroe, sino también como parte de sí mismo. Y la música, lo que hace Michael, no de ahora que lo conocemos porque tiene 2 Grammy, sino desde hace muchísimos años, porque Michael está participando en los festivales de rap, por ejemplo, desde el festival de rap que se hacía Puños Arriba, junto al Funky y a otros tantos raperos hace muchísimo tiempo. Sino es que su obra es justamente el resultado de eso. Escuchamos o sea, a mí me llamaba la atención, yo conocí hace poco a una persona que tocaba violín, o sea, que toca violín, que supuestamente no se relaciona con el mundo del rap, con ese vocabulario que identifica a Cuba, pero que también está ahí. Y me decía, yo no sé cómo yo escucho una directa de Michael o una canción de Michael y me siento tan identificado con lo que está diciendo Michael. Y es que justamente uno de los grandes logros que hizo Michael a través de la música fue justamente mezclar una Cuba toda a través de la música, a través del arte, a través de esa palabra que para alguno puede ser obscena, pero no deja de ser parte de la Cuba con la que la gente se empezó a identificar últimamente. Michael es otro de los ejemplos de cómo el gobierno discrimina ese tipo de artistas que asumen esa postura, ¿no? Es un ejemplo de cómo con esa aparente crítica de por qué es vulgar, no tiene importancia, no tiene trascendencia lo que dice, quedan marginados, ¿no? Y Michael justamente ha hecho lo contrario, no solo a través de Patria y Vía, sino a través de otros temas que tanto él como el Funky han sabido colocar dentro de la Cuba de hoy y se escuchan, más allá de toda la censura y todo el peligro que puede representar para alguien dentro de Cuba escucharlo y sentirlo, pero también fuera de Cuba y a en todas las esferas de la cultura, en todas las esferas de la población. Mira, voy a hacerte dos pequeñas preguntas para darle un chance a que hable Hernán. Es bueno porque, te decía, es muy amplia. Nuestra audiencia, el programa tiene casi 4 millones en la audiencia. Y mencionaste que Michael tenía 2 Grammys. Sería bueno que tú explicaras eso. Y la otra, ¿tú crees también que ese encono del régimen contra Michael y Luis Manuel tiene que ver con el color de su piel? Bueno, Michael tiene 2 Grammy por el tema de Patria y Vida, un tema que todos conocemos, un tema que se ha convertido en himno de Cuba. Y también en esa chispa de esperanza que aún donde menos lo esperemos renace, ¿no? Creo que el 11 de julio fue un ejemplo de esto. La gente salió a la calle gritando muy claro, libertad, patria y vida. Me parece que el significado, agradecer ahí a todas las personas implicadas en este tema,
cubanas o no, porque Beatriz Lubengo también formó parte como representación de una mujer implicada con este tema, también tiene su mérito en todo lo que se ha logrado, y todos los demás artistas, Yotuel, Gente de Zona, de Semer, y por supuesto Michael Osorbo y el funky, ¿no? Y Angelo Troya también, a Silva Bastro, en fin. Con respecto a la otra pregunta que me hacías, creo que sí. ¿Sabes por qué? Porque estar cerca de Luis, de Michael, durante este último periodo de mi vida, me ha hecho entender una Cuba que también era desconocida para mí. Yo vengo de la academia, un poco aislada, como mismos nos van formando dentro de la academia, de lo que va pasando con la realidad de Cuba, ¿no? De esa Cuba que hoy sentimos tan nuestra. Y siempre escuchaba a Luis Manuel y al propio Michael hablar de la discriminación racial, de esa dificultad de ellos para acceder a algunos beneficios dentro del mundo del arte, sobre todo por el color de su piel. Y yo pensaba, ¿cómo entender esto cuando estamos en una Cuba del siglo XXI, una Cuba que aparentemente está dando una imagen de apertura en muchos aspectos? ¿Cómo entender esto, no? Y cuando empecé a adentrarme en sus vidas, en su cotidianidad, empecé a entender cuán real era lo que me estaban diciendo y a veces cuán ciegos estamos ante, cuando venimos de otra línea, cuán ciegos estamos ante esta realidad. En Cuba ahora mismo sí hay racismo, en Cuba ahora mismo sí hay elitismo, sí hay discriminación, sí lo hay. Y eso sí lo vi yo, no en carne propia directamente, pero sí lo vi en personas muy cercanas a mí, en personas que formaban parte de mi día a día, ni siquiera como compañeros de trabajo, sino también en lo personal, como también lo viví, ¿no? O sea, estando cerca de Luis Manuel Otero Alcántara. Y es muy triste porque una vez más deja al descubierto esa máscara, o sea, o más bien quita esa máscara que tanto a veces se esfuerza Cuba o todo el sistema político en Cuba por aparentar al mundo y que realmente no está sucediendo. Creo que esto no solamente pasa con el tema racial, también trata con temas de género, trata con otros muchos aspectos que están ocultos y que a veces cuando no queremos ver, no vemos, ¿no? A veces hay ahí la importancia de querer ver, de querer entender y sobre todo de dar ese paso, ¿no? De quitar y ver qué hay detrás de esa máscara que tanto ellos asumen y proyecten. Sí, tienes razón. Dale, Hernán. No, dale, Pedro, termina la idea. No, yo sé que tú quieres, tienes en el disparadero o algo ahí. No, a ver, sí, la verdad es que la escuchaba a Claudia y se me disparaban un montón de cosas, muy interesante todo lo que decía, y de hecho muchos de los temas que has venido planteando, Claudia, lo hemos venido tratando, ¿no? Esta cosa de, bueno, la discriminación racial, la discriminación de género, la violencia de género. En Cuba, que como tú dices, son cuestiones invisibilizadas y cuestiones que muchas veces iba a decir es tarea, pero es tarea suena a que quedan las manos de, ¿no? Pero no quedan las manos de por obligación, sino que quedan las manos de por decisión, y me refiero a los artistas para visibilizar este tipo de situaciones, ¿no? Muchas veces son los artistas los que nos ayudan a ver algunas de las injusticias a través de diferentes expresiones, ¿no? La música muchas veces es la que tiene una llegada más fácil a través de sus letras, a través de sus melodías, pero también, por supuesto, las artes dramáticas, las performances y demás suelen ser de gran ayuda, ¿no? Para que la gente normal, que por ahí no está tan informada o tan formada, pueda tomar contacto con eso. Pero te escuchaba y pensaba hacia mí, Claudia, una pregunta un poco sonsa entre nosotros, pero que quizás se la está haciendo nuestra audiencia, por eso la quiero plantear, que tiene que ver con que hay un artista que tiene 2 Grammys que está en prisión, y como que Grammy y prisión no van juntos.
Bueno, salvo alguna cosa, hay casos, sí, tristemente, pero Grammy y prisión política no suelen ir juntas, ¿no? Y entonces precisamente te quería preguntar sobre eso, Claudia, sobre cuál es la situación penal actual de Luis Manuel Otero Alcántara y de Michael Osorno. Bueno, tanto Luis como Michael están esperando la sentencia de un juicio que se realizó el día 30 y 31 de mayo. Un juicio que venía anunciándose hace alrededor de, bueno, solamente una semana antes, para ser claros y precisos, con una petición fiscal de 7 años para Luis, 10 años para Michael. Mira, yo realmente creo que, y también lo digo desde mi experiencia, el sistema judicial en Cuba no tiene ninguna validez, ¿sabes? Yo todo esto lo veo desde los supuestos delitos hasta el juicio como un gran teatro, un gran escenario en los que ellos se esfuerzan más que nada en demostrar, volviendo también a lo que me preguntaban antes, en que no son artistas, en que no tienen talentos, en que no son más que delincuentes comunes. Esa es la imagen que quieren demostrar. En estos momentos, Luis y Michael están, yo diría que en un limbo total, a merced, más allá de lo que se dicte en ese juicio, ¿no? Una condena que yo creo que está tomada muchísimo tiempo atrás, ni siquiera en ese juicio. Es algo que ya de alguna manera estoy segura que se pensó, porque están en las manos de la seguridad del Estado. Y entonces están en un limbo total, ¿no? A merced de cómo se puedan ir desencadenando los hechos, no para ellos desde la cárcel, sino para Cuba, para ese gobierno que se mantiene en el poder. Creo que de alguna manera lo que se dicte, en teoría deben tener 14 días para dictar una sentencia, desde que hicieron el juicio hasta que la dicten, tienen 14 días. Si se van a demorar más o menos en darla, tampoco sabemos. Y es lamentable que cuando hablemos de un proceso judicial se queden tantos vacíos, ¿no? A la hora de dar información, a la hora de tener una certeza de que se pueda dar esa información. Yo estoy preocupada, en estos momentos están circulando, como ya en otro momento, noticias falsas sobre la situación de Luis, sobre la situación de Michael. Hay muy poca información a las familias. A Luis Manuel le suspendieron las llamadas por teléfono durante un mes porque sacó una declaración que saqué yo en una de las llamadas que él me hizo. Él quiso por primera vez dar una declaración y le suspendieron las llamadas durante un mes. A Michael este procedimiento también se lo han aplicado en otras ocasiones, de suspenderle las llamadas. Una vez lo amenazaron con suspendérselas durante 3 meses, ni siquiera un mes, durante 3 meses. Entonces, en estos momentos, y vuelvo a ese punto, ellos están en un limbo legal totalmente, a merced de lo que pueda suceder. Creo de ahí la importancia de no parar de visibilizar lo que está sucediendo con ellos. Creo que la mayor fortaleza que podemos encontrar es a partir de la presión internacional, a partir de no dejar que la noticia sobre ellos, que la preocupación que tenemos todos sobre ellos muera, ¿no? Porque es la única manera de mantenerlos vivos y de alguna manera contrarrestar esa intención de que la gente lo olvide, de que la gente, más allá de la importancia que tengan o no, dejen de apoyarlo, dejen de sentirse conectados, ¿no? Con ese Luis, con ese Michael, con esos artistas, con sus obras. Luis Manuel no ha parado de crear, Michael tampoco. Y eso nos da para decir mucho, ¿no? Como decimos los cubanos, da mucha tela para donde cortar. Nos da ejemplos de resistencia, de dignidad, de fortaleza. Y me parece que es lo más importante ahora. Más allá de lo que digan o no en esas sentencias, más allá de lo que se determine o no, me parece que
que el destino de ellos no podemos dejarlo en manos de una dictadura, sino debemos asumirlo nosotros y continuar, y asumirlo está justamente en esa responsabilidad con no dejar que su nombre caiga, no dejar de que su arte continúe justamente corriendo esos límites dentro de Cuba, ¿no? Yo creo que Luis y Michael son ese gran engranaje que nos hace a movernos a todos de alguna manera, y sobre todo esa fuerza que impulsa el motor de que tenemos todos nosotros dentro, ¿no? Y aferrarnos a ellos para arrebatárselos a esa dictadura, más allá de cuál sea o no el veredicto de ese juicio, creo que es lo más importante, ¿no?, que podemos hacer en momentos como este. Yo, me siento triste, me siento muy triste. ¿De qué me van a hablar a mí? De aquí que estoy sufriendo lo que siento. La esclavitud de mi país por ti y represiones que no entiendo. Oh no, ¿de qué me van a cuestionar a mí que estoy sufriendo por mi pueblo? Sueño con un amanecer feliz y libertad para los presos. ¿De qué me van a hablar a mí? De aquí que estoy sufriendo lo que siento. La esclavitud de mi país por ti y represiones que no entiendo. No, ¿de qué me van a cuestionar a mí que estoy sufriendo por mi pueblo? Sueño con un amanecer feliz y libertad para los presos. No, libertad para San Isidro, para un Paco, libertad José Daniel Ferrer, Lamor y Luis Manuel, y a los que como él no aceptaron la derrota. Libertad para el compatriota y para aquel que murió peleando, fucking todos los chivatones. Libertad para el aldeano, para el urbano, para los millones de presos que hay en mi pueblo cubano. Libertad sincera sin que un comunista quiera. Libertad para la que man y lo que mano, que llevan tiempo en la frontera, asesinados en la frontera. Todo es un negocio donde no hay consorcio, donde por supuesto socios muertos a nadie le interesa. Libertad para todas las damas de blanco, libertad para Lázaro, mi hermano que murió peleando. Libertad para los artistas, para los tantos deportistas y para los bongos y optimistas que creyeron que un dictador comunista, socialista, antagonista no iba a resultar tan asesino como los fascistas. Libertad sin pena, sin esclavitud y cadena. Libertad para que por gusto está sufriendo injustamente una condena. Hay represión en mi Caimán extrema y el sistema de enaquena, de cadena, de censura, de encarcelar. ¿De qué me van a hablar a mí si me mantengo aquí? Y con acciones represivas que pesan en mí. La realidad de mi sistema se ha tornado gris. Si San Isidro se proyecta por un porvenir, ¿cómo poder olvidar a la madre que adoré? Y las hermosas flores que un día yo cautivé. La niña que se fue, el pueblo que miró, la madre que lloró y el niño que murió. ¿De qué me van a hablar a mí? De aquí que estoy sufriendo lo que siento. La esclavitud de mi país por ti y represiones que no entiendo. Oh no, ¿de qué me van a cuestionar a mí que estoy sufriendo por mi pueblo? Sueño con un amanecer feliz y libertad para los presos. Mira, hermano, estamos conectados. El movimiento San Isidro está conectado. El cubano a pie está conectado. Ya está bueno ya, viejo. Déjate de abuso, viejo, anda. Déjate de represión. Déjate de maltrato. El pueblo no aguanta más. Ya está bueno ya, viejo, anda. Oh. Mira, dijiste algo muy importante desde antes, ¿no? Desde que respondiste las otras preguntas. Cuba siempre ha sido una pantalla para el mundo. La realidad de lo que acá sucede la conocemos solamente nosotros, y ahora con las redes se ha empezado a divulgar y a conocer la realidad de cómo actúa el régimen. Sucede con los hechos del 11 de julio, que han tergiversado todo lo que ha sucedido, y un poco quisiera que hablaras, si puedes brevemente, no es que quieras que lo hagas brevemente, sino que no te extiendas si no lo deseas. ¿Cómo se forma este juicio? Porque le han sumado un grupo de delitos a ellos dos
O sea, han conformado un potaje delictivo, si se puede decir así, para sancionarlo al máximo posible. Y sabemos que la dictadura, cuando juzga a un disidente, a un artista contestatario, va al máximo de lo que piden las sanciones como tal, y recientemente se ha aplicado, o se ha puesto en vigor un código penal que yo le he dicho en varias ocasiones que es una licencia para matar. Una explicación alrededor de cómo se conformó el juicio y los delitos alrededor de ellos, que hay que aclarar que llevan 1 año y un poco más en Michael preso. Exacto. Bueno, Michael fue detenido el 18 de mayo del año 2021, supuestamente por los delitos ocurridos alrededor de los hechos del 4 de abril. Menciono esto porque el 11 de julio, aunque Luis Manuel fue detenido, e incluso antes de sumarse a las protestas porque salió mucho antes de la casa, está siendo juzgado y supuestamente fue detenido por los delitos del 4 de abril. ¿Qué sucedió el 4 de abril y qué hechos se construyen alrededor del 4 de abril? Bueno, el 4 de abril es el día en el que Michael aparece huyendo de la policía y gracias a la ayuda del barrio en la casa de Luis Manuel, Damas 955 entre San Isidro y Avenidas del Puerto, y cantan esta canción de Patria y Vida con la esposa. Es la imagen esta icónica que ha salido de Michael levantando a la esposa. Supuestamente los hechos que se construyen a raíz de esos hechos, y digo supuestamente porque se han presentado pruebas que el gobierno ha ignorado de que no fueron los hechos ocurridos como ellos están asegurando que ocurrieron. Ese día no hubo resistencia, ese día no hubo instigación a delinquir, ese día no hubo desorden público, ese día no hubo atentado, como también refieren. O sea, ese día no hubo ultraje a los símbolos patrios por cantar una canción en el caso de Michael, y bueno, en el caso de Luis, ultraje a los símbolos patrios, que es la causa de mayor fuerza, viene por un proceso abierto en marzo del año 2020. Como todos recordemos, Luis estuvo preso en marzo del 2020 durante 13 días en Valle Grande por realizar la obra Le Drapeau, la bandera como mi segunda piel, que consistía en llevar sobre los hombros durante un mes, como parte de un gesto performático, la bandera cubana como su segunda piel, y dialogaba sobre los símbolos patrios. Esta vez ellos vuelven a abrir este caso que nunca cerró para Luis Manuel, y bueno, en el caso de Michael lo abren justamente por ofender a una figura pública en una canción, como puede ser Patria y Vida o la otra canción que cantaron. Por increíble que parezca, esos son ultraje a los símbolos patrios, es el delito que más está pesando sobre Luis Manuel Otero Alcántara y sobre Michael en este momento. Entonces, aparte de estos otros pequeños delitos que le han construido, vemos cómo se ha construido una red que aparentemente justifica que ellos son delincuentes comunes que utilizan el arte como pretexto para delinquir, cuando es todo lo contrario. O sea, son obras de arte que por supuesto tienen un carácter crítico con respecto, yo no diría ni directamente al gobierno, sino a todo lo que implica la identificación con una nación, que va desde un líder político hasta un símbolo, como puede ser la bandera. Un elemento que no solo ha utilizado Luis Manuel Otero Alcántara, como puede ser el ejemplo de la bandera, sino también que lo han utilizado diferentes artistas, desde Cirenaica Moreira, Tania Bruguera, a lo largo de la historia del arte, para dialogar sobre alguna problemática dentro de la sociedad cubana. Eso solamente para hablar de Cuba, porque en la historia del arte universal se ha utilizado la bandera como pretexto para realizar obra de arte. Entonces, vemos cómo ellos obvian todos estos elementos y construyen esta especie, como pueden ser el desacato, como puede ser la aparente resistencia de Michael ese día, como puede ser la instigación a delinquir de Luis Manuel, quizás por la directa que hizo antes de salir al 11 de julio. O sea, hay toda una construcción y una distorsión también de los hechos cuando se plantean, a partir de las cuales ellos justifican esta condena, y sobre todo las peticiones fiscales estas totalmente absurdas por realizar esta obra de arte. Recordemos que no es el primer caso de artistas censurados dentro de Cuba.
En el Ángel Delgado estuvo preso también por realizar una obra de arte. Varios otros artistas han estado también en esta situación. Y otros no artistas, otras personas que de alguna manera han asumido posturas disidentes, hemos visto cómo siempre se les construyen. Ha pasado con los niños presos del 11 de julio, ha pasado con otros prisioneros ahora después del 11 de julio, que ya casi 1000 presos políticos, o más de 1000 presos políticos, a los que se le han construido delitos comunes para justificar todos estos procedimientos arbitrarios, todos estos encarcelamientos, todas estas peticiones fiscales absurdas, ya no por realizar arte, sino por simplemente ejercer un derecho que supuestamente está reconocido en la Constitución, que es la libertad de expresión. Entonces vemos cómo se construye todo esto y forma parte de ese, como decía ahorita, de todo ese teatro, de todo ese escenario, de toda esa imagen que aparentemente existe y no es más que una gran construcción, un gran escenario. Un querido amigo periodista, Fernando Ruiz, muy conocedor de Cuba, dice una cosa que yo repito mucho, y creo que hasta ya lo dije en este programa, que tiene que ver con que las sentencias y los procesos judiciales en general son las huellas de la dictadura, ¿no? Uno cuando ve una sentencia y cuando ve el proceso judicial no le cabe ninguna duda de que se trata de una dictadura, porque salta a la vista que la evidencia que se presenta no se sostiene, que los delitos por los cuales se los condena y las condenas que les pesan sobre esos delitos no tiene lógica, ¿no? O sea, cuando matar a una persona conlleva una condena similar que simplemente expresarse ahora, en la calle, ¿no? Exacto. Ahora que dices eso, Hernán, yo recuerdo después que finalizó el juicio, que cuando me entrevisté con el abogado de Luis, que él me decía algo similar, ¿no? Me decía, Claudia, lo más importante de este juicio es que ha quedado documentado para la historia. Es lo más importante de este juicio. O sea, ellos han tenido un momento de dignidad por primera vez para decirle, aunque sea a 3 actores, yo soy inocente. Han tenido ese momento para decirlo y sobre todo la historia recogerá la propia documentación de ellos, que ya nos encargaremos nosotros de que quede bien contada la historia. Decir en el futuro, lo que tú decías, estas son las huellas que quedaron de todo, de lo que fue, porque en algún momento terminará, ¿no? De lo que fue toda esta arbitrariedad. Una expresión que se hizo popular, que creo que realmente prendió entre la población, más allá de la expresión patria y vida, ¿no? Que tú decías del 11J y demás, es esta frase de Luisma, pero también muy vinculada al movimiento San Isidro, ¿no? Esto de estamos conectados, estar conectados, ¿no? ¿Qué significa para los artistas cubanos estar conectados y por qué esta efervescencia ahora tan fuerte, tan presente, tan clara por parte de artistas de diferentes lugares, de diferentes sectores de la sociedad, de diferentes disciplinas, y también artistas que en muchos casos, hasta hace poco, como tú comentabas, ¿no? Hasta hace 1, 2, 3, 4, 5 años, o incluso meses, no se plantaban con tanta claridad frente al poder del régimen. Yo creo que estamos conectados, realmente responde a eso, a estar conectados. Cuando muchas personas me han preguntado mis impresiones, ¿no? Sobre el 11 de julio y sobre esa masividad en la calle. Y yo decía, es que realmente se sintió que estábamos conectados. Eso que tantas veces repitió el movimiento San Isidro y después se extendió al desde el movimiento San Isidro más allá, como un mantra, es estamos conectados. Y es que cuando tú entiendes el contexto cubano, Hernán, tú entiendes cuánto esfuerzo hay por fragmentar, por dividir, por aislar, por hermetizar al individuo, justamente para que no sea capaz de sentir que está conectado con el de al lado, con su vecino, y puede salir a exigir un derecho.
fíjate, un derecho porque le corresponde. No había conciencia cívica para exigir nada. O sea, tú no reconoces al de al lado tampoco. Y es justamente, ¿por qué tú crees que durante tanto tiempo se demoró en llegar el Internet a Cuba? Yo creo que el Internet es que las plataformas, las redes sociales se han convertido en nuestro principal campo de batalla. Porque cuando no tienes oxígeno en tu calle, que además es un espacio público, que no se entiende como espacio público dentro de Cuba, como tampoco se entiende ese funcionario público como funcionario público, tú no pierdes la noción de lo que es público. Y cuando tú encuentras un medio como las redes sociales, cuando tú de momento comienzas a ver cómo el arte, cómo ese artista que tú no conocías, pero que está saliendo y le están dando golpe y vuelve una vez más y sale de Cuba y vuelve a las calles de Cuba y vuelve de nuevo y vuelve esa resistencia constante. Y ves que se le van sumando más personas, que se le van sumando personas de otros sectores de la sociedad. O sea, hay artistas reconocidos, hay artistas que no son tan reconocidos, hay músicos, hay personas que vienen del teatro, hay médicos, hay profesores que también hay periodistas. El periodismo también ha hecho un papel, el periodismo independiente dentro de Cuba ha sido fundamental también para entender la noticia, para que llegue a mí esa noticia. O sea, eso ha permitido justamente eso, estar conectados más allá de nuestras posturas radicales o no, estar conectados más allá de nuestras diferencias o no, estar conectados más allá del lugar donde estemos o no. Yo siempre he dicho, y no lo digo porque ahora estoy fuera de Cuba, sino también cuando estaba dentro de Cuba, que tanto protagonismo ha tenido el cubano como nosotros que estábamos en la calle, al cubano que estaba aquí en Miami o en España, como estaba Yanelis Núñez y Leonardo Perea, o el cubano que estaban en Canadá, ¿sabes? Tanto protagonismo han tenido como los que estuvimos adentro, porque es que estamos conectados, ¿sabes? Como ahora mismo nosotros sentimos, como ahora mismo yo, Claudia Henry, siente que está conectada con Luis Manuel Otero Alcántara, que está preso, con Michael, que está preso, pero también con Amaury Pacheco, que está en su casa dándole de comer a 6 hijos. Y también estamos conectados con Michelle Matos, que está en Italia, pero que no ha dejado ni un momento de estar conectado. ¿Sabes? Con Anamelis Ramos, con Saily, con Daniela, con Carolina también cuando estuvo. O sea, de alguna manera sentimos, yo creo que eso que se sintió el 11 de julio o el 27 de noviembre, cuando 600 personas se plantaron frente al Ministerio de Cultura y éramos 15 personas los primeros que llegamos. Porque yo ese día tenía que ir a leer poesía para protestar de haber salido una patrulla porque no me dejaban llegar a San Isidro. Y yo sentí cuando llegué ahí que yo estaba conectado, ya había amigas mías que jamás hubieran asumido una postura como es. Y están ahí conectadas conmigo. Y sí se gritó libertad para Luis Manuel Otero Alcántara, un artista que hasta hace nada, ni muchos de los que estaban allí no reconocían como artista. Sin embargo, tuvieron el coraje de hacerlo. Entonces, eso, estamos conectados, es justamente estar conectados, es llegar a 11 de julio y saber que de toda Cuba, en los 500 o más años de historia que tiene Cuba, nunca antes había un suceso como ese. Y que yo estoy segura que podrá suceder de nuevo. Ahora, estar conectados para nosotros, y por eso hay palabras que yo trato siempre de repetir, y una es estamos conectados y otra es seguimos. No podemos cansarnos, tenemos que seguir. Tenemos que ser constantes, tenemos que aprender de esa resistencia que hoy Michael y Luis nos demuestran y nos dicen, ok, yo estoy aquí resistiendo. También nos toca a nosotros resistir desde afuera y construir. Hay que seguir construyendo. Muy alertas, porque la dictadura en Cuba no está en su momento más débil. Nosotros tenemos que hacer que estén en su momento más débil todavía. Más allá de todos estos como decía, bombas que nos están tirando de exilio forzado, de tener a Luis y a Michael presos, que eran nuestras principales figuras a seguir o las personas que más conectaban con la realidad dentro de Cuba. Más allá de eso, tenemos que seguir alertas, tenemos que seguir fuertes, no podemos bajar la guardia. Ok, hubo un 11 de julio, tendrán que haber muchos otros 11 de julio para quebrar esa cúpula de poder que hoy nos pone el pie arriba, y eso nos toca estar alerta, nos toca estar conectados afuera, con los que estamos afuera, pero también con los que están adentro. El destino de Cuba nos pertenece a los cubanos, y por lo tanto es nuestro momento
sí, hemos logrado muchísimo gracias al internet, gracias a esa conexión, pero tenemos que seguir trabajando, no bajar la guardia, porque todavía hay mucha gente presa, hay mucha gente sufriendo, y sobre todo hay una dictadura que ahora con uñas y dientes se está aferrando al poder. Y nuestro principal problema es llegar y quebrar eso para poder obtener esa libertad que tanto queremos. Solamente ahí vamos a parar en algún momento. Mira, hablaste de conectado y hay algo que no se puede separar. Aunque realmente el 11 de julio fue espontáneo, hay una frase de una gran amiga mía, y tú la conoces, Hernán también, Regina Coyula, que dijo, todo comenzó en San Isidro y todo comenzó desde antes, pero pienso que la huelga de hambre que hicieron en San Isidro está conectada con el 27 de noviembre y está conectada con el 11 de julio. No se pueden separar. Eso es producto del movimiento San Isidro, que también influyó en un grupo de personas, tanto de la oposición como personas que no tenían ningún vínculo político ni social con la disidencia cubana. Algo al respecto de esto. Pienso que la conexión está en eso. Exacto. Mira, o sea, tú me mencionabas el acuartelamiento de San Isidro, y si tú supieras que en el acuartelamiento de San Isidro solo había 3 personas del movimiento San Isidro. Sí. Y es increíble cómo se hizo en San Isidro. O sea, la historia en Cuba no la podemos ver a través de hechos aislados, que sí van conectándose, pero antes del acuartelamiento de San Isidro hay todo un proceso que llevó al acuartelamiento de San Isidro, de que hubiera personas de lugares tan diferentes en ese acuartelamiento y que después comenzaran a formarse, a considerarse parte del movimiento San Isidro. Tenemos que ver una trayectoria que viene desde, yo creo que desde la Bienal 00, la campaña contra el decreto SIN 349, y sobre todo, cuando Luis Manuel estuvo preso en Guanajay, la conexión que se generó entre tantos actores de la sociedad fue increíble. Eso nos unió por primera vez en una masa que después no tuvo freno y que después llevó a Anamel y llegó al acuartelamiento de San Isidro desde esa trayectoria, a través de ir conociendo poco a poco, acercándose a lo que era el movimiento San Isidro, acercándose a esa campaña para liberar a Luis Manuel cuando estuvo preso en Valle Grande. Y así se llegó. Ileana Hernández también llegó ahí, Omar Ruiz Urquiola, que tenía una trayectoria tan grande, por Dios, de resistencia ante el régimen, llegó al acuartelamiento de San Isidro ahí, porque aprendimos a través de esa campaña para liberar a Luis Manuel en el año 2020, de que teníamos la fuerza cuando nos uníamos para salvar al otro, para salvarnos, para apoyarnos, como una gran familia. A veces mi familia es muy pequeña y yo siempre he dicho que yo sentía que Omara era mi familia, Abu es mi familia, Ariel Maceo es mi familia, Amaury Pacheco es mi familia, Iris. O sea, se generó una conexión tan fuerte que creo que de alguna manera eso fue lo que hizo que cuando Denis Solís, que también era parte de nuestra familia, estuviera preso, no se pensara 2 veces y Anameli, Amaury, Luis Manuel fueran a exigir la libertad de Denis y asumir todas las consecuencias. Eso hizo que Carolina Barrero, que estaba fuera de Cuba y que nunca había estado en Cuba, no sé si esa cantidad de tiempo, dijera en diciembre del año 2020, después de que pasara todo, me voy para Cuba a estar al lado de los míos. Eso hizo que muchísima gente se pronunciara y llegaran a lo que fue el acuartelamiento de San Isidro y todo lo que ocurrió después del acuartelamiento de San Isidro. Hernán. Pedro, estamos como siempre llegando al final. Si quieres te dejo ahí cerrar, no sin antes, por supuesto, como siempre, agradecer a Claudia su presencia. Creo que fue muy interesante todo lo que nos estuvo contando. Como siempre con Pedro tratamos de informar a nuestra audiencia respecto de lo que pasa en Cuba. Y a veces no lo hacemos de la manera más ordenada, porque son muchas cosas las que pasan en Cuba, porque son muchas cosas que están conectadas entre sí, y a veces es difícil tratar de encontrar una línea histórica prolija, sino que son un montón de raíces, ramas y flores que van surgiendo en todo ese entramado social.
Así que, bueno, no, gracias y ahí te dejo, Pedro, el cierre. No, voy a reiterar las gracias a Claudia. Yo, a pesar de estar en Cuba y tener cierto vínculo con ella misma, con Michael, aunque nunca estuve en Damas, me he esclarecido y pienso que quienes oigan este programa van a aclararse de realmente lo que sucede en Cuba y cómo hay un vínculo de la sociedad civil, las organizaciones políticas, de la oposición en general. Y bueno, solo nos queda invitarlos a que vean nuestro próximo programa el martes próximo. Un saludo a todos. Hasta la próxima. Vengan a la feria de los tontos, ya comienza el circo pronto.